¿Cuáles fueron las diferencias entre el apóstol Pedro y el Papa? ¿Por qué se dice que el Papa es el sucesor de Pedro? Quiero que ustedes vean este video hasta el final para que puedan entender lo que está diciendo las Sagradas Escrituras referente a esto y así poder aclarar muchas cosas. Así que bienvenidos. Amigos, tengan todos ustedes un excelente día y bienvenidos a Guía de Vida. Quiero enseñarles hoy cuál es la diferencia entre el apóstol Pedro y el Papa. Generalmente la Iglesia Católica, en especial el Papado, dice que son los sucesores del apóstol Pedro, pero eso no es así. Ellos tomaron del texto bíblico Mateo 16:18, donde Jesús mismo dijo: y yo te digo, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán sobre ella. Démonos cuenta de que el papado toma este versículo bíblico para decirte que son sucesores del apóstol Pedro, que Dios le dijo a Pedro de que sobre esa iglesia sobre esa roca iba a edificar la iglesia. Pero es que la Biblia en ningún momento lo señala a él. Él no está diciendo eso. Démonos cuenta que un texto sin un contexto es un pretexto. Hay muchas personas que engañan con un simple texto, pero no es así. El apóstol Pedro nunca se llamó papa, ni nunca fue el primer papa, ni nada de esto que dice la Iglesia Católica. Pero entonces, ¿a qué se refería Jesucristo con este tema, con este texto? ¿Por qué le decía que sobre esta piedra edificaré mi iglesia? Él no le estaba diciendo sobre Pedro. De hecho, el Vaticano está edificado encima de lo que fue la tumba del apóstol Pedro. Donde fue enterrado Pedro, ahí fue donde construyeron el Vaticano. Jesucristo refería a esa piedra, era a sí mismo. Le dijo: Pedro, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. ¿Cómo lo puedo comprobar yo? ¿Cómo lo puedo verificar? Con el siguiente texto, Hechos 4:11. Dice la Escritura: este Jesús es la piedra reprobada por vosotros, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Por lo tanto, está hablando es de Jesucristo. Está hablando de que Jesús es la piedra reprobada, la cabeza de toda la iglesia. A esa piedra se estaba refiriendo Jesús, no al apóstol Pedro. Porque no hay ningún nombre dado bajo el cielo en el cual podamos ser salvos. No hay ningún nombre en el cual nosotros podamos ser salvos. No existe San Lucas, San María, San José, San Jacinto, San Cudo, San Cocho. No existe ninguno. El único nombre en el cual podemos ser salvos es Jesús. En el nombre de Jesús es que somos salvos. Mírenlo en la Biblia. Lo segundo es que el apóstol Pedro jamás reclamó oración, ni alabanza, ni que se le arrodillaran, ni que fueran a pedirle a él para ser salvos. Son cosas de hombres. Veamos el caso del Papa. Todos los obispos y todos los que son de mejor jerarquía en la parte eclesiástica tienen que arrodillarse ante él y besarle un anillo de oro que él porta. Por eso lo veremos en algunas fotos con un anillo de oro. Todos siempre se arrodillaban ante él. Eso no es así. Vea qué pasó con el apóstol Pedro. Veamos la diferencia. Dice la Escritura en Hechos 10:25. Cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle, y él postrándose a los pies, adoró. Mas Pedro le levantó, diciendo: levántate, pues yo mismo también soy hombre. Vea esa diferencia. Al apóstol Pedro no le gustaba que se postraran, y ya lo acabamos de ver en un texto bíblico. A él no le gustaba que se le postraran a adorarlo. ¿Qué diferencias hay entre el apóstol Pedro y el Papa? Aquellos que la iglesia dice que son sucesores del apóstol Pedro. ¿Qué diferencias de enseñanzas tan extremas? El apóstol Pedro era una persona muy humilde, tanto espiritual como económicamente. Tuvimos cuenta que él era un pescador. Esa era un trabajo para aquel tiempo que era para personas de bajos recursos. El papado, la Iglesia Católica, tiene tanto oro, tiene tanto dinero que podría erradicar toda la pobreza del mundo durante un año.
Imagínese la riqueza que tiene. La Biblia dice, no hagáis tesoros en la tierra, sino más bien hacerlos en el cielo. Pero esa es la enseñanza del Papa, que ellos acumulan riquezas, acumulan tesoros. Veamos esas riquezas que ellos tienen. ¿Cuándo han oído decir ustedes en un desastre, en una calamidad, en un desastre natural, donde hayan fallecido muchas personas o hayan quedado muchas otras mal? ¿Cuándo han escuchado ustedes, Roma envía tantas toneladas de alimento, tantas de medicina, tanto? Nunca, ellos nunca dan nada. Esa no fue la enseñanza de Dios, esa no fue la enseñanza de Jesús. ¿Por qué el papado sigue una enseñanza totalmente distinta a la que enseñó Jesús? Y más encima hablan de Dios y hablan sobre una Biblia. No entiendo por qué. Otra cosa, el Papa dice seguir un voto de celibato. Ellos argumentan sobre un texto bíblico que dice que en el cielo no nos casaremos, ni porque seremos como ángeles, no tendremos sexo, refiriéndonos a hombre o mujer, que en el cielo seremos como ángeles. Ellos toman ese texto y quieren hacer una personificación de esta parte en la tierra. Y no es así, no debe ser así, porque ellos dicen tener el voto del celibato, dicen que no, que para ellos es santidad estar fuera de tener mujer. Y les voy a decir una tremenda que les va a explotar la cabeza. El apóstol Pedro era casado. Sé que algunas personas lo sabían, otras no. El apóstol Pedro era casado. Y lo vemos en el siguiente versículo, que es Mateo 8, 14 y 15. Vino Jesús a la casa de Pedro y vio a su suegra. Y vio a su suegra. ¿Qué quiere decir? Que Pedro era casado. El apóstol Pedro era casado. Y vio a su suegra. Y estaba con fiebre. No lo voy a leer textualmente, lo voy a parafrasear. Vino Jesús a la casa de Pedro y vio a la suegra de Pedro que estaba con fiebre. Mas él pasando su mano la sanó y ella le seguía. Era casado el apóstol Pedro. Y el texto que les dije que les iba a estremecer un poco la cabeza. Sé que muchos lo han leído, sé que muchos otros no lo han leído, sé que otros lo han leído y no lo han entendido. También sé que hay muchos que lo han leído y lo han entendido. Pero se los voy a leer. Primera de Timoteo 3. Palabra fiel. Si alguno anhela obispado, buena obra desea. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien la casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que envaneciéndose caigan en condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caigan descrédito y en lazo del diablo. Lo acabamos de leer. Que sea marido de una sola mujer, que tenga sus hijos en sujeción, porque el que no sabe gobernar su casa, ¿cómo va a gobernar la iglesia de Dios? Queridos amigos, les pido por favor que abran un poquito la mente, abran su corazón y entiendan de que ese papado, de que esas enseñanzas son enseñanzas de hombre. Lea la Biblia es la única que dice la verdad. Notamos las enseñanzas de Jesús. Jesús también era una persona humilde, era humilde en su sentido porque él también usaba túnicas finas. Que después lo explicaré, o si gustan hacer la pregunta, con mucho gusto, en los comentarios responderé todas sus preguntas. Pero la conclusión es, ¿cómo es posible de que el Papa ande en un carro blindado, que ande con 40 escoltas? ¿A qué le tiene miedo? ¿No cree en Dios? ¿A qué le teme si no cree en Dios? Mientras que los apóstoles iban solos. Veamos por ejemplo al apóstol Pablo. ¿Cuántas veces no fue encarcelado? ¿Cuántas veces no sufrió por ir a predicar a diferentes lugares? Por ir a presentar a Jesucristo en diferentes lugares.
sin tener un caballito, una mula, un burrito. Entonces yo les dejo la pequeña reflexión, ustedes dirán si siguen creyendo en el Papa o creen en la Biblia. Todo lo que no está escrito en la Biblia son palabras de hombres, así que si me van a hacer un comentario, que sea a través de la Biblia. No que me digan, no, es que el libro del Papa Pío V dice que tenemos que adorar a San Jerónimo. Lo que no está escrito en la Biblia es palabra de hombres. Amigos, muchas gracias, qué pena con ustedes, un poquito largo el video. Espero que todo les haya quedado claro. Deseo que todo sirva para bien. Deseo que aclare mucho las dudas de sus corazones. Y mi consejo, sigan la palabra de Dios, no sigan al hombre. Muchas gracias y que tengan un excelente día. Hasta la próxima.